Hola, hola, bienvenidos una vez más a su canal, ya saben, hecho para consentirlos con consejos, herramientas de bienestar emocional, anécdotas y todo lo que se nos vaya sumando para que tengamos una vida más liviana, más ligera, como la que sí merecemos. Hoy vamos a hablar de un tema que desafortunadamente pues no es liviano porque tiene mucho drama, porque desencadenó mucho mal a su paso, pues muchas heridas emocionales, heridas psicológicas, y vamos a hablar del caso de una madre narcisista. Ella pues le vamos a cambiar algunos detalles de su historia, por supuesto, para cuidar la secrecía de las personas que estuvieron involucradas en esta historia tan tremenda que les voy a contar. Dado que tiene pues algunas cuestiones delicadas, voy a tratar de ser lo menos gráfica, lo más sutil al contarla para no herir susceptibilidades. Por favor, cuéntenme como siempre en la caja de comentarios si conocen casos del tipo, alguna anécdota que les haya ocurrido de algún familiar, quizás a ustedes mismos, qué opinan de lo que les voy a contar el día de hoy. Y bueno, al final vamos a hacer algunas reflexiones para que no nada más sea una historia que contamos, sino que también le podamos sacar algo de provecho. Así es que damos inicio. Para hablar de esta historia tenemos que dar inicio por los padres de la protagonista, ya que ellos tienen mucho que ver en lo que después ocurrió. Ellos eran pues una pareja de jóvenes que se amaban muchísimo, de un pequeño pueblecito de Francia, y bueno, pues se casaron, formaron una familia divina, empezaron a llegar los hijos, el primero, el segundo, el tercero. En aquellos tiempos la gente se casaba mucho más joven que ahora, así es que no les he dicho, pero se casaron por ahí de los 18, 20 años aproximadamente y empezaron a tener a sus hijos a esa edad. Cuando la esposa ya tenía más de 40 años, bueno, pues tuvo la tremenda y hermosa sorpresa de que su cuarto hijo venía en camino. Se lo comunicó a su esposo y se preocuparon un poco, ya que si bien en la actualidad es como más normal ver mujeres de 38, 40 años, 42, que son madres sin ningún problema, en aquellos tiempos era muy preocupante. ¿Por qué? Porque se pensaba que la mujer ya no estaba muy apta para hacerlo, se veía de hecho que se corrían distintos riesgos tanto para la madre como la criatura, y bueno, esto que estoy mencionando pasa aún en la actualidad. Sin embargo, ahora tenemos más avances médicos, otro tipo de vida, otro tipo de cuidados, y es mucho más fácil tener niños cuando tenemos más de 40 años. Regresándonos al tema de esta pareja, bueno, pues estuvieron muy cuidadosos del embarazo. Finalmente llegó el día, nació una pequeña muy bonita, igual que sus padres, igual que sus hermanos. Sin embargo, sí que era verdad que le había afectado algún tema en el embarazo, algún tema genético, porque era una niña pues muy delicada, frecuentemente se enfermaba del estómago, de algún resfriado, de temperatura, y los padres de alguna manera se sentían culpables porque pensaban que tendrían que haber hecho algo para evitar ese embarazo a tan avanzada edad, que seguramente tenía que ver con ellos, que esa pequeña a la que llamaron Georgette y que le llamaban Georgie de cariño, bueno, pues seguramente ellos la habían afectado. Así es que trataban de compensar esta situación cuidándola muchísimo. Sus hermanos le llevaban bastantes años, así es que era como la muñequita de la casa a la cual todos cuidaban, consentían y veían por ella. En los primeros años de vida, bueno, pues esta situación de ser tan delicada, tan vulnerable en su salud, se fue equilibrando, mas no así lo viciada que ella estaba, lo excesivamente consentida que ella estaba por parte de los familiares, y se volvió como una especie de conducta. Si alguien le quería llamar la atención, bueno, pues tenía papá, mamá y 3 hermanos para defenderla, y si alguna travesura hacía, bueno, pues los demás la tomaban con gracia, la tomaban como lo que para ellos era la chiquita de la casa, la bebé de la casa, y parte nada más de algo que tenía que ver con su ternura. Sin embargo, estaban muy lejanos a darse cuenta que esta falta de límites desencadenaría en
Georgette en Georgie a una niña caprichosa, voluntariosa, que creía que merecía el oro y el moro, que todo tendría que estar a su disposición. Así es que constantemente hacía rabietas y conforme fue creciendo se tornó una situación densa, ya que metía en problemas a sus hermanos, decía mentiras, se escapaba de la casa, era un verdadero dolor de cabeza para todos. Si te está gustando esta historia, te invito a que me regales un like y te suscribas al canal. Gracias. A pesar de todas las molestias que ocasionaba, pues sus papás y hermanos siempre terminaban perdonándola, justificándola, pensando que un día cambiaría, y sí hubo algo que cambió. Cuando Georgie cumplió 14 años, conoció a un joven un poco mayor que ella y escapó de la casa con destino a París para cumplir su gran sueño de tener una mucho mejor economía y vivir pues en la ciudad de las luces, donde se decía que el glamour estaba para todos y que había grandes oportunidades, que las mujeres podían hacer lo mismo que los hombres, y se fue sin dar marcha atrás. Ya se pueden imaginar lo tristes que quedaron sus papás, la preocupación que desató en la familia. Sin embargo, por más esfuerzos que hicieron en encontrarla, no les fue posible y tuvieron que continuar con su vida. Así como Georgie continuó con su vida y estuvo un año disfrutando de esa relación con ese joven que estaba prendado de los encantos de Georgie. Ella en realidad no era tan bella físicamente, sin embargo, como la habían bombardeado de halagos, de seguridad desde pequeña, ella se sentía realmente bella y de una u otra manera lo exteriorizaba, tenía este atractivo de esa seguridad, de ese encanto que le daba a todos. Sin embargo, poquísima fue la felicidad para este joven, porque al año siguiente, es decir, cuando ella cumplió 15 años, se escapó y ni siquiera se despidió de él. Tomó sus cosas y se fue a el siguiente lugar. Mientras Georgie vivió con este primer novio, con este chico tan encantador, pues él se iba a trabajar y ella salía a dar la vuelta. Así es que observaba a chicas que de alguna manera parecían caras, parecía que vestían mucho mejor que ella, que tenían objetos que ella no podía tener, pero sobre todo que tenían una libertad en cuestión femenina que ella nunca había visto. Fumaban, se sentaban en los cafés, en los bares, tenían cierto tipo de confianzas y actitudes con los hombres que a ella le parecían sumamente atractivos. Así es que no tardó en acercarse a ellas, en hacer amistad y en entrar en una vida un tanto extraña. Eso que les describo como extraño para una chica tan joven que venía de una familia tan bien cimentada, con valores, con principios, con tanto amor, era pues aquello que algunos llamamos la vida galante. Esas chicas que regalan su amor a cambio de algunos pesos, en este caso de algunos muchos euros. Y lo que pasa es que si bien muchas personas caen en esta desafortunada situación de tener que ser un objeto para poder subsistir económicamente, pues muchas lo hacen por necesidad, porque están obligadas, porque están secuestradas. También hay hombres que lo hacen, pero en el caso de Georgie, ella no es que tuviera ningún tipo de necesidad en realidad. Lo que tenía era mucha ambición y pocos escrúpulos. Así es que cuando vio esta posibilidad de tener mucho más dinero a través de este, digamos, empleo y sobre todo de deshacerse de su novio, pues no prestó atención a nada más que al objetivo que tenía. Duró un par de años teniendo este tipo de actividades. A pesar de todo, cuidaba mucho que las personas no se dieran cuenta a lo que se dedicaba. Digamos que lo hacía con mucha clase, con mucho estilo. Muy pocas personas se enteraron del trabajo que Georgie secretamente hacía, porque como les digo, era sumamente hábil. Sin embargo, era notorio el cambio en su forma de vestir, en lo guapa y radiante que se veía con esas idas al salón de belleza. Siempre buscaba lugares con mucha clase y, como ya les digo, sabía manejarse de una manera que prácticamente nadie podía sospechar a lo que realmente se dedicaba. Ahí, en uno de esos lugares, en uno de esos cafés, fue donde conoció a su esposo, quien prácticamente le doblaba la edad, pero que era un caballero que verdaderamente se enamoró de ella. Ella,
pues un poco con engaños lo conquistó, diciéndole que era una chica huérfana, que tuvo que trabajar, que tuvo que hacer muchas cosas para salir adelante, y él se sintió aún más conmovido. No solamente estaba enamorado de su atractivo, de su juventud, sino también de alguna manera sentía pues esta situación paternal. Tardaron poco tiempo en casarse y en el transcurso de ese matrimonio tuvieron a 3 pequeños, 3 hijos maravillosos, lindos, que eran la luz de los ojos de su esposo, el cual siempre era afectuoso, cariñoso, que sin embargo tuvo algunos problemas de salud y a los poquísimos años de matrimonio se murió, falleció. En esos años de matrimonio no crean que Georgie dejó la actividad que tenía en los cafés y en los bares. Al contrario, digamos que de alguna manera se especializó en hacerlo mucho más lucrativo, y con diversas excusas que su esposo siempre creía, ella salía y continuaba con ello. Por supuesto, pasaba muy poco tiempo en casa, los niños estaban en el total abandono y si los veía era solamente para 2 cosas. Una, para fingir ante su esposo o socialmente que era una madre atenta y amorosa, o bien para maltratarlos de las siguientes formas. Antes de profundizar en el tema sobre los hijos de Georgie, quiero contarles que ella tenía una amiga. Esta amiga era de su mismo medio, de los cafés, de los bares, y era una persona que, si bien era un tanto fría, también tenía pues ese toque de bondad, ese toque de sensibilidad. Así es que le llamaba la atención que, a pesar de los años que transcurrían y de que Georgie no tenía problemas económicos, inclusive tenía un hogar divino, un esposo, hijos, no dejaba aquella vida. Así es que le llegó a preguntar: Georgette, ¿por qué sigues trabajando en esto? No tienes ningún tipo de necesidad. Si bien sigues acumulando dinero, ¿para qué quieres más dinero? Y Georgette solamente le respondió: me gusta hacerlo por el poder, por saber que cada persona que se acerca a mí siempre va a salir con menos dinero y que en muchas ocasiones los voy a enloquecer y los voy a dejar sin nada. También me gusta esta adrenalina de saber que por más que cosas terribles que hago, mi esposo me sigue amando, nadie se da cuenta y creen que soy esa señora aburrida ama de casa a la cual nunca me voy a resignar a entregarme en su totalidad. Imagínense, tremendo. Regresando al tema de los niños, de los hijos de Georgina, que es donde nos vamos a centrar fuertemente, bueno, pues les cuento que los primeros años de ellos no fueron realmente tan terribles, porque papá estaba constantemente en casa, tenían a una persona que ayudaba a cocinar, a varias personas que ayudaban pues a arreglar el hogar, y de una u otra manera no solamente estaban cobijados por ellos, sino que también no había oportunidad, habiendo tanta gente en casa, de que Georgina sacara verdaderamente esta personalidad que ahora les voy a describir. Al morir el esposo de Georgina, ocurrieron varias cosas. Número 1, que al ser él tan querido, pues empezó a llegar mucha gente a la casa a frecuentarla, familiares de él, amistades. Entonces ella ya no podía escaparse con tanta facilidad a aquella actividad que les comentaba. Por otro lado, tuvo que empezar a manejar las finanzas de la casa, y como ella era sumamente ambiciosa, recortó personal, así es que decidió quedarse solamente con la persona que hacía la comida y con una persona que entraba de vez en cuando a casa a hacer las labores domésticas, es decir, de entrada por salida, iba un par de ocasiones, y ella pensó que era mucho mejor que sus hijas pequeñas ayudaran en el hogar y su hijo en las cosas que hicieran falta para ahorrarse ese dinero. Como les decía, entonces se veía sujeta a estar más tiempo en casa. Esto le provocaba mucho enfado, el cual constantemente descargaba en contra de sus hijos. ¿De qué manera? Bueno, pues con insultos, con castigos bastante extraños, como limpiar de noche. Ponía a sus niñas, si algo no le parecía, hacer el aseo a horas donde ellas tendrían que estar dormidas. Si de repente las niñas pedían algo en específico de comer, ella decía que tenían que aprender a ser más disciplinadas, y entonces no solamente no les concedía lo que ellas querían, sino que comenzaba a racionar la comida.
El niño más grande era un chico con bastante carácter y muy bondadoso, había aprendido muy bien de su papá, así es que intentaba constantemente confrontar a Georgie, a su mamá, defender a sus hermanas, cuestionar el por qué pasaban estas cosas, y entonces Georgie vio en su hijo a una amenaza y tomó una terrible decisión. Tomó la decisión de mandarlo a vivir con tíos lejanos a un lugar que se llama Lyon, para que entonces pues no se entrometiera en lo que ella quería hacer con las niñas, también de alguna manera para alejarlo lo suficiente y que no se diera cuenta de cuánto dinero había dejado el papá cuando creciera, y de esta manera pues darle lo menos posible de la herencia que le correspondía. Si conoces alguna historia como esta o quieres compartir tu propia historia, por favor cuéntame en la caja de comentarios y nos ponemos en contacto. Gracias. En este momento las cosas empeoraron porque ahora sí Georgie parecía tener absolutamente todo. La casa de sus sueños, una excelente economía, al esposo que había fallecido, al hijo que protegía a sus hermanas lejos, y ahora, bueno, pues podía cambiar ese sistema de negocios que tenía anteriormente a la privacidad de su casa. Y como se lo pueden imaginar, empezó a organizar cierto tipo de veladas con aquellos contactos que tenía, sobre todo los que pagaban mucho más dinero, sin tomar en cuenta que tenía a las pequeñas en casa. Como les digo, en ocasiones hacía que las niñas hicieran el papel de chicas del aseo en casa, y esto pues no era una excepción cuando tenía estas visitas tan poco gratas. Lamentablemente esto que les voy a comentar es algo que se escucha tanto en tantas familias, que parece tan improbable, que parece tan irreal, pero que sin embargo ocurre. Y bueno, pues esto es que los señores que acudían a casa, algunos de ellos empezaban a notar en estas niñas pues la posibilidad también de satisfacer aquello por lo cual frecuentaban esta casa. Así es que se hacían de las suyas y a escondidas se metían ya fuera a la habitación de una o tomaban a la otra de cierta manera para, pues ustedes saben para qué. Si se preguntan si Georgie se daba cuenta, si en algún momento las niñas se lo hicieron saber, bueno, pues era más que evidente. Sin embargo, tenía a las niñas aterrorizadas. Para ellas el acercarse y pedirle ayuda a su mamá era prácticamente una cuestión absurda, porque al darse cuenta que la mamá sabía, pensaban, ¿qué le vamos a pedir ayuda? ¿Cómo podemos hacer para que ella reaccione si prácticamente ella nos está vendiendo a las personas que llegan a casa? Por supuesto, después de los eventos ocurridos, Georgie al día siguiente hacía que no había pasado nada, fingía que solamente eran amigos que habían llegado a casa y que todo lo que había pasado era sumamente normal, que se debía callar, se debía ser muy hermético y sobre todo no se debía tener contacto ni con vecinos ni con familiares. Dentro de las cosas más absurdas que escuché en esta historia es que si bien Georgie no tenía problemas económicos, aún así se daba a la tarea de conseguir ropa usada, ropa vieja para que vistieran sus hijas, y si de calzado se trataba, bueno, pues les heredaba aquellos zapatos que ya no le gustaban o que ya estaban desgastados. Es increíble tratar de imaginarnos cómo una persona que ha tenido en su vientre a sus hijos, que los ha visto crecer, que son carne de su carne, no se puede conmover en ningún sentido de sus mínimas atenciones, en ese amor que todos deseamos y que todos merecemos, como siempre les digo. Y nos preguntaríamos cómo sobrevivían estas niñas, cómo fueron creciendo. Y esto era gracias a que una ayudaba a la otra y viceversa, se cuidaban muchísimo. Y cuando Georgie se dio cuenta de que sus hijas estaban demasiado unidas, bueno, pues comenzó a tratar de separarlas, a tratar de generar problemas entre ellas. Si ocurría un accidente en casa porque alguna había derramado quizás la leche, bueno, pues aún sabiendo que era así, regañaba a la otra diciéndole que su hermana la había culpado. Esto lo hizo en múltiples ocasiones, pero afortunadamente a las niñas les habían pasado tantas cosas y conocían también
cómo funcionaba el perverso cerebro de su madre, que no logró separarlas a pesar de todos estos embustes. Así como Georgie escapó de su casa a los 14 años, lo hizo su hija mayor a los 16. Por supuesto, siendo una persona muy diferente, por una situación muy complicada. Gracias a Dios encontró a una familia que la acogió primero como ayudante de casa y que después, pues conociendo todo lo que le había ocurrido, la apoyaron para ir a la escuela, la llenaron de afecto y de atenciones que hasta ese momento la chica no conocía. Y bueno, conoció a un chico maravilloso, muy bueno, se casaron, tuvieron una casa hermosa, hicieron un excelente hogar y en ningún momento se olvidó de su pequeña hermana. Así es que regresó por ella y se la llevó a vivir a su casa, donde actualmente pues comparten, son muy felices, están en un proceso de recuperación, en un proceso terapéutico, pues para poder ir de alguna manera sanando heridas. Se han reencontrado con su hermano, están intentando de nuevo armar esta familia que desafortunadamente destruyó su propia madre, y estoy segura que con todo ese empeño lo van a lograr. Y también están, bueno, pues en esta situación legal por recuperar el dinero, las propiedades que su papá les heredó y que ventajosamente su madre les quitó. Esta es una historia terrible. Este es el caso de una madre narcisista que, como pueden escuchar en la historia, en ningún momento tuvo pues detalles para otras personas, interacciones con otros. Todo lo que hizo siempre fue para su propio beneficio, para conseguir cosas, para enaltecer su vanidad, y aún no fallece. Dicen que es cuidada por un par de chicas a las cuales maltrata terriblemente. Cuéntenme en la caja de comentarios qué opinan de esta historia, qué piensan que se puede hacer en estos casos, porque nosotros, por supuesto, no podemos impedir que existan personas malvadas, pero ¿qué podemos hacer cuando en nuestro entorno esa persona malvada es una vecina, es una tía, es una prima, es una conocida? ¿Qué podemos hacer para que los chicos no sufran estas cosas tan indecibles? ¿Piensan que está en nuestras manos hacer un cambio? Yo estoy segura que lo está, comenzando por hacer un cambio en nuestras vidas, por aprovechar lo que tenemos, por ser cada día más solidarios, más empáticos y cuidarnos y diferenciar que hay personas buenas y personas malas y que tenemos que conducirnos de forma diferente con cada una. Espero que este programa les haya gustado. Sé que fue un poquito largo, sin embargo, la historia lo requería. Si les ha gustado, por favor, les invito a que me regalen un like, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Si ya lo hicieron, muchísimas gracias como siempre. Por favor, también activen la campana de notificaciones, porque de un tiempo para acá se han desactivado en general en todos los canales en YouTube, y bueno, pues esto hace que no se enteren de cuando tenemos nuevos programas los youtubers. Una vez más, un gusto haber estado con ustedes. Les deseo que se encuentren de maravilla. Les mando muchos besos. Chao, chao.